Hola amigos, buenos días. Hoy os quería hablar de un poco del tema de la delincuencia, que no es que sea un tema agradable, pero que afecta mucho a España. Aquí en España las leyes son muy laxas y favorecen mucho a los delincuentes. Pues, por ejemplo, creo que no estoy demasiado informado, tampoco estoy muy actualizado. Creo que a partir de menos de un valor de 400 euros, al que hurta, al que roba un supermercado o al que roba una vivienda, si tiene menos de 400 euros, el bien robado, pues no le pasa absolutamente nada. No le meten en la cárcel, no le hacen absolutamente nada. Y España, como las leyes son muy laxas, pues hay muchísima delincuencia en todos los sentidos. Sí es cierto que las cárceles están muy llenas, porque hay muchos delitos. Delitos de violencia, delitos de robo en los casos que superan los 400 euros. Y delitos, no sé, los más graves, los asesinatos, las estafas, en fin, hay muchas series de delitos. Pero hoy me quería centrar en el tema de los ocupas, de las ocupaciones de viviendas, de apoderarse de una propiedad que no es de uno mismo. ¿Qué está pasando aquí en España con el tema de la ocupación? Porque año tras año las ocupaciones van creciendo. Normalmente, año tras año, van aumentando las ocupaciones entre 10.000 y 20.000 nuevos ocupas. Esto quiere decir que, por ejemplo, en plazo de más de 10 años, se han producido más de 100.000 ocupaciones. Y es muy difícil echar a los ocupas. Cuando un ocupa se mete dentro de una vivienda particular, el particular, para poder echarles, tiene que abrir un procedimiento judicial. Y este procedimiento tarda mucho, cuesta mucho dinero y además les pueden obligar a pagar los gastos de la electricidad, los gastos del agua, los gastos municipales, por ejemplo, los impuestos del IVA, los impuestos de la basura y otros gastos como, por ejemplo, si había el gas para calefacción, en fin, que al propietario les obligan a seguir pagando estos gastos. Y si es una vivienda con hipoteca, obligan al propietario a seguir pagando la hipoteca. Aparte, pues, que quien aprovecha la vivienda es el ocupa. Dejando aparte también que el ocupa puede provocar unos destrozos en la vivienda que si los recupera el propietario, pues le va a costar un mogollón de dinero. Va a costar mucho. Y no solo es lo que le pueda costar los gastos judiciales, habiendo un procedimiento judicial contra unos ocupas que han ocupado su propiedad, sino también la angustia, la ansiedad, la rabia, la impotencia, los daños morales, los prejuicios. ¿Cómo se compensa a un propietario que le han usurpado o ocupado su vivienda? ¿Qué está pasando aquí? Es que primero, si te ocupan una vivienda, lo normal es que se abra un procedimiento judicial porque la policía no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque las leyes de España los han hecho unos políticos que están favoreciendo a los ocupas. Y es que aparte de esto, en estos últimos años, el gobierno Frankenstein, el gobierno social comunista de Pedro Sánchez, la ley de vivienda ha favorecido aún mucho más a los ocupas. Porque los propietarios, si tienen que presentar, por ejemplo, un procedimiento judicial, ahora se les exige muchas más pruebas y se le ponen más dificultades. Porque, por ejemplo, si el ocupa es una persona que se le considera vulnerable. ¿Qué significa vulnerable? Vulnerable, por ejemplo, si es un ocupa que tiene hijos, si es un discapacitado, si es un inmigrante, si es una persona que no tiene trabajo, si es, pues, una persona que ni siquiera tiene dinero en el banco. Si lo ocupas de esto que se denomina vulnerable, pues pone más dificultades a desalojarlos.
Y esto es por estas leyes que están haciendo estos políticos, sobre todo los del gobierno Sánchez, que son los autores de la última ley de vivienda, que favorece tanto a los ocupas y a los propietarios a tomar por el culo. Esto de ocupar una vivienda no es de sentido común, porque lo de sentido común es buscarse un trabajo, ahorrar, hacer sacrificios ahorrando, reunir un monto de capital para una entrada, para una vivienda, un piso, una casa, en la que pues poder hacer tu proyecto vital de vivir con pareja o formando una familia y tener pues tu propio lugar de residencia que sea propiedad tuya. Poder hacer una hipoteca que irás pagando muchos años. Por tanto, esto te ha costado muchos esfuerzos. Entonces, esto que te ha costado tantos esfuerzos, cuando llega un momento que acabas de pagar la hipoteca, es ya de tu propiedad. O bien, todavía te falta un tiempo para acabar de pagar la hipoteca. Y si te ocurre que se te mete un ocupa, pues esto no es lo normal. Porque una persona que se ha sacrificado mucho, que le ha costado mucho conseguir la vivienda, pues se encuentra que se apropian de su propia vivienda, es como si estuvieran atentando contra ella, es como si la estuvieran robando, es como si estuvieran pues arruinando su vida. Y todos los daños morales, las angustias, las depresiones que sufre, en esto también le está afectando a los propietarios, porque estas situaciones es la que causan estas cosas, porque son de injusticia. Entonces, estos propietarios a joderse. Esto ya no es lo normal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si un propietario se le mete una ocupa en su casa, entonces ya no puede regresar? ¿A dónde va a vivir este propietario? Si no tiene nada, pues también puede hacer como hacen los ocupas. Se mete en la propiedad de una tercera persona, aún a su pesar, porque la ley está amparando a los ocupas. La ley está hecha a medida de los ocupas. Porque el gobierno, estos políticos actuales, por ejemplo, de comunidades autónomas, como hasta ahora, por ejemplo, la Generalitat, está en manos de Esquerra Republicana, o, por ejemplo, el gobierno actual de Pedro Sánchez, que es una coalición del Partido Socialista con los comunistas. ¿Por qué protegen tanto a las ocupas y ponen tantas trabas a los propietarios? ¿Por qué? Porque son un gobierno de ladrones y que están haciendo unas leyes injustas con la excusa de que son vulnerables. En otros países no se protege a los ocupas. En otros países alguien entra en una vivienda particular, el particular denuncia, pone en aviso a la policía y en menos de 48 horas sale. Y además, obligándoles a pagar multas, incluso va acompañado de penas de cárcel, porque en estos otros países meterte en la vivienda ajena, ocupar la vivienda de un particular es un delito y es punible. Bueno, en algunos casos, como en Francia lo de desalojar una ocupa, por ejemplo, en invierno, porque hace frío, no es tan fácil echarlo, pero sí se echa, pero no tanto en el tiempo que está ocurriendo aquí en España. En otros países, en Tailandia, en Japón, en la India, en muchos países, otros países, es impensable. El delito de ocupación es algo muy grave y por tanto no existen los delitos de ocupación porque está muy, muy penado. En Estados Unidos, por ejemplo, la ley, la Constitución norteamericana permite a los norteamericanos pues disponer de armas letales, cuchillos, pistolas, ametralladoras, bombas, lo que sea. La segunda enmienda de la Constitución norteamericana permite a los ciudadanos norteamericanos disponer de armas letales para defender su vida y su propiedad. Y en Estados Unidos, si alguien entra, como pasa aquí en España, si uno ocupa entra en la propiedad, en la vivienda de un ciudadano norteamericano, este ciudadano norteamericano puede coger una escopeta y dispararle sin tener ningún tipo de explicación, y a este ciudadano no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque otro individuo se había metido dentro de su propiedad y esto no es legal. Esto no se puede consentir, porque en Estados Unidos la propiedad y la vida está muy protegida. Y aquí en España vemos, por ejemplo, el caso de José Lomas. Dentro de su propiedad entra un delincuente y el anciano de más de 80 años, para defenderse, le dispara con una escopeta. Este delincuente venía con una motosierra y le dispara, y ahora resulta que la persona que tiene que ir a la cárcel es la persona que había reaccionado en defensa propia. Y esto es lo que ocurre en España. En Estados Unidos no hubiera pasado nada.
En Estados Unidos, José Lomas hubiera disparado contra el delincuente y el delincuente a la basura, a hacer puñetas. Y para el propietario, pues la molestia de limpiar la sangre que se haya manchado en el suelo y esto, y ya no nada más. En este sentido, en Estados Unidos, la propiedad está más protegida y los propietarios viven de manera mucho más segura. Por eso en Estados Unidos es muy fácil que encontréis pues, muchas ciudades que está lleno de gente durmiendo en las calles. Gente que no tiene propiedad, gente que no tiene dónde alojarse, gente que no puede pagar un alquiler. Pues que son la gente pues, que no trabaja, que no hace un plan de vida de trabajar, ahorrar y procurarse una vida estable. Y aquí en España a esto se le llaman los vulnerables. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué el gobierno está dando tantas facilidades a los ocupas? Pues primero, porque los partidos políticos que son de izquierda ven que en los ocupas una buena fuente de votos. Si el gobierno protege a los ocupas, pues lógicamente los ocupas van a votar a un gobierno que los protege. Y estos ocupas pueden ser pues, las clases más bajas, pueden ser los inmigrantes. No olvidéis que el gobierno quiere nacionalizar a más de 500.000 de inmigrantes ilegales. Y estos inmigrantes se tienen que alejar en algún sitio. Se van a meter en la vivienda de cualquier particular. Entonces, si pueden meterse en la vivienda de cualquier particular y tenerlo todo ahí gratis, porque el propio gobierno, si los propietarios no pagan el agua, el gas, la electricidad y todos los gastos de la vivienda, pues hace acciones penales contra los propietarios. O sea, los propietarios pueden acabar en la cárcel. Porque el gobierno hace estas leyes que protege a los ocupas. Entonces, claro, estos son los que van a votar al gobierno que los protege. Por esto en España hay ocupación, porque los partidos políticos ven a los ocupas como votantes que los van a apoyar a ellos. Y luego también, que no sea como en Estados Unidos, que se ve a tanta gente en la calle, tirada a la calle, durmiendo en la calle. Aquí en España, pues que no se vea tampoco gente durmiendo en la calle. Es verdad que en muchas ciudades, y esto cada vez más, siempre se encuentran indigentes durmiendo en la calle. Pero si no fuera por los ocupas, en las calles de todo el país, habría muchísima más gente durmiendo en las calles. Gente durmiendo en las calles, pues como no tienen nada y tienen que sobrevivir, ¿a qué se dedicarían? Pues habría mucha más delincuencia. Por tanto, el gobierno cree que permitiendo la ocupación, pues hace que haya menos delincuencia. Por eso el gobierno protege a los delincuentes para tapar la miseria, para que se vea que en el país no hay miseria. No es exactamente que no haya miseria, sino que la miseria se apodera de la propiedad ajena y la propiedad ajena es la que se hace a cargo de la miseria de los demás. Está manteniendo la miseria de los demás. La propiedad privada, la gente honrada, la gente que trabaja, la gente que ha ahorrado, la gente que con sentido común se ha procurado una vida seria, una vida decente, una vida pues que tiene que ser como la que Dios manda, porque una sociedad donde hay delincuentes y donde se favorecen a los delincuentes, pues esto es un purgatorio prácticamente, porque ahora en España, con este miedo que hay a los ocupas, pues mucha gente vive muy insegura. Entidades de empresas como Securitas Direct, empresas de seguridad, están haciendo su negocio, porque todo el mundo que puede estar poniendo alarmas para que los ocupas no se metan en su vivienda. Y esto no debería de ser así. También aparecen empresas como las de Dani Esteves, de Socupa, pues que se encargan de tener que desalojar a los ocupas que se meten en las viviendas de los particulares. Y estos particulares, pues hay de todo tipo, hay de ricos y hay de pobres, y los que son pobres son los más perjudicados. Y esto es una injusticia. Los propietarios lo acaban pasando muy mal. En la sociedad española, pues, hay mucho miedo a los ocupas, por eso las empresas de seguridad hacen su agosto. Y es porque el gobierno ha hecho una ley de ladrones, porque los principales ladrones que hay son los mismos que hay en el gobierno, son los políticos que hay en el gobierno. Aquí en España, ¿qué partidos hay contra la ocupación? Solo Vox, me corta. El Partido Popular no lo sé, porque cuando estuve en el gobierno no había hecho, pues, para que no existiera la ocupación. Porque en España esto de que te entra un ocupa y tener que recuperar la vivienda te cuesta muchísimo tiempo, muchísimo dinero,
muchas angustias, muchas depresiones y mucho malestar. Y encima, pues, los propietarios se lo tienen que comer con patatas y esto es una injusticia total. Por tanto, los propietarios vienen con mucho miedo. Los propietarios afectados lo están pasando muy, muy mal. Pero ojo, esto no significa que estos sinvergüenzas de ocupas tampoco lo pasen mal. Porque, claro, si tú robas a una tercera persona, si le robas la vivienda, si le ocupas la vivienda y el propietario no es una persona muy tonta, te acabará persiguiendo. Y al ocupa cualquier día se va a encontrar que sin saber cómo ni por qué le han hecho daño, ha desaparecido, lo han matado, porque él mismo se ha expuesto a que cometiendo esta injusticia, pues el afectado por la acción de este ocupa se tome la venganza por sí mismo, porque el propietario, si va a la policía, no va a conseguir nada, por los juzgados no va a conseguir nada. Y el ocupa siempre hará todo lo posible para quedar como vulnerable, para que no lo desalojen. Que para esto también tienes unos abogados especialistas en ese tema que le aconsejan en todo. Incluso le llevan el tema. Incluso estos ocupas también están haciendo negocio con las viviendas que ellos mismos están ocupando. Se las alquilan a unos terceros y luego se van a ocupar otra vivienda. Luego a la persona que tienen allí alquilada y es la persona que también es la ocupa de la vivienda que no es de su propiedad. Y esto es lo que está ocurriendo en España. Ojo, que esto todo lo está ocurriendo en España. El único país de Europa que está ocurriendo. Y esto no es lo normal. Y esto es gracias a que en España gobierna Pedro Sánchez, que en España hay comunistas que lo reivindican, los de Sumar, los de Podemos. El Partido Popular es un partido que está muy calladito. Y esto creo que también forma parte de la Agenda 2030 de provocar este reemplazo de la inmigración, porque pensar que mucha migración también son ocupas. Y pues crear esta situación de malestar, que es uno de los propósitos oscuros de la Agenda 2030, y claro, con la Agenda 2030 están los siguientes partidos. Partido Socialista Obrero Español, de Pedro Sánchez, los comunistas de Sumar y de Podemos, o sea, el partido de Yolanda Díaz o de Pablo Iglesias, por ejemplo. El Partido Popular, que está muy calladito y no hace nada. Los partidos separatistas, como por ejemplo Junts, que no sale a reducir el tema, y Esquerra Republicana, que sí, que desde la Generalitat también ha favorecido mucho a los ocupas y ha hecho políticas de vivienda que perjudican mucho el alquiler. O sea que el hecho de que haya una cosa que en otro país no se apercibiría como algo normal, sino como algo terrible, algo inconcebible, y en España sí es posible, es porque aquí en España hay estos políticos que han hecho estas leyes que favorecen a los delincuentes, que favorecen a los ocupas, y los jueces tienen que hacer y aplicar las leyes que elaboran los políticos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este tema de los ocupas? Pues tendrá que cambiar de gobierno. La gente tiene que dejar de votar al Partido Socialista, tiene que dejar de votar a los separatistas, tiene que dejar de votar a los comunistas, tiene que dejar de votar al PP. Y el único partido que está en contra de la delincuencia y en contra de la ocupación es Vox. Y luego las consecuencias que vengan. La inmigración que venga a delinquir, de vuelta a su país. El que delinca, el que ocupe la vivienda de un tercero, a la cárcel y a pagar al propietario, a compensarle. Y es así como debería de ser. Mientras esto no sea así, pues vamos a seguir igual. Porque se van a excusar que son vulnerables y tienen que haber derechos humanos. Bueno, pero yo me pregunto, una persona que se pasa toda la vida trabajando, que funda una familia, que paga cada mes la hipoteca de su vivienda para tener esta propiedad, entonces viene una tercera persona, la ocupa y ya no puede entrar en su vivienda, no la puede disfrutar, y incluso le obligan a pagar los gastos de su vivienda para que la disfrute otra, que esto es un robo. Yo me pregunto, ¿qué derechos humanos tiene esta persona? Un propietario, ¿qué derechos humanos? Porque esto es un robo. Y el gobierno son los ladrones. Y no olvidéis que, por ejemplo, con lo de la Agenda 2030, con lo de esto de la ley del cambio climático, que se va a apropiar de todas las viviendas que estén en la primera línea de la playa, ya os está robando. Con la tolerancia con los ocupas y además fomentando la ocupación, ya os está robando a los ciudadanos. Por tanto, yo pido a los ciudadanos que os informéis bien y abrís los ojos y no votéis a los partidos que toleran la delincuencia. No votéis a los partidos que hacen leyes favorables a la delincuencia. No votéis a los partidos que os están robando con la agenda de la
la excusa de la Agenda 2030, por ejemplo, os están robando las propiedades que tenéis en primera línea de la playa. Y que además en el trabajo, por ejemplo, en la agricultura y la ganadería, os obliga a unas normativas que no os van a dejar trabajar. Y tampoco vais a sacar beneficio, porque no os van a dejar trabajar de la manera que podáis obtener beneficio y que además también podáis, pues, producir unos alimentos de mejor calidad. El gobierno os está engañando, el gobierno os está robando, el gobierno está haciendo malas leyes, el gobierno está facilitando las cosas a los delincuentes. Por tanto, es importante que sepáis qué partidos están en esta línea de favorecer a los delincuentes y cuáles no. Pues votar a los partidos que no favorecen a los delincuentes ni a los ocupas, que aquí en España es Vox, el partido de Santiago Abascal. Y ahora que tenemos elecciones al Parlamento de Europa, pues pensadlo bien y por favor votad la candidatura de Jorge Buxadé de Vox, que es el que mejor hará por los intereses españoles en Europa y que luchará contra ocupas, contra delincuentes, contra inmigración ilegal, contra explotación a las empresas, contra los impuestos y con toda una serie de cosas que nos ha privado mucho las libertades a los españoles. Y luchará también contra esta serie de cosas que hace que los españoles cada vez vivamos peor y de manera más insegura. Bueno amigos, espero que haberos aclarado el tema este de los ocupas. Adiós amigos y hasta el próximo vídeo.